Lección número 10. El espiritismo desenmascarado. Es importante entender que para los eventos finales o parte de los eventos finales, el espiritismo va a jugar un papel muy relevante para tratar de engañar a aquellos cristianos que no hayan leído la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes en este momento que nuestra única salvaguarda para los engaños de Satanás precisamente es esa, nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento o estudio de la palabra de Él. Ahora, ¿de qué manera el espiritismo va a jugar este papel? Es importante entender algo. Aproximadamente en los primeros siglos de la iglesia cristiana se infiltró dentro de las creencias, una creencia que hasta el día de hoy ha tenido trascendencia, la relacionada con la inmortalidad del alma. ¿A qué se refiere esto? Nosotros creemos que Dios creó del polvo, y así lo dice Génesis, del polvo de la tierra, Él formó al hombre y posteriormente le dio el soplo de vida. O sea, en sí mismo no tenía vida. La vida vino por medio de Dios, cuando Dios le sopla en la nariz el soplo de vida, y esto produjo el alma viviente. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, el alma viviente es la unión entre el polvo de esta tierra y el soplo de vida de Dios. Cuando alguien muere, cuando alguien fallece, simplemente el cuerpo regresa al polvo y el soplo de vida regresa a Dios. Pero no hay una vida, no hay vida realmente si no están unidas. O sea, nosotros creemos que el alma viviente es eso. Contrario a eso, la creencia popular o pagana que ha trascendido en el cristianismo durante muchos siglos es que cuando alguien muere, su alma está en pena, su alma está andando, está visitando a los seres queridos, pero eso no es no es bíblico, más bien no es bíblico, para nada es bíblico. ¿Qué debemos de entender entonces? La creencia en la inmortalidad del alma manifestada de muchas maneras, como el culto a los muertos, como la creencia de que alguien inmediatamente va al cielo y de que cada temporada en el año puede regresar o puede visitarnos, es una creencia que prácticamente se incorporó o se adoptó en la religión del cristianismo, pero que es totalmente pagana. Y no solo pagana, es una creencia bastante satánica, que tiene un origen bastante engañoso y es una herramienta de Satanás. Ahora, Levíticos capítulo 20, versículo 27, es muy claro cuando Dios le dice al pueblo por medio de Moisés, les dice, el pueblo no debe visitar ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Toda aquella práctica, toda aquella manifestación relacionada con los mediums, con la brujería, y de hecho deberíamos de reflexionar un poco, porque hay algunas prácticas que a veces como cristianos mantenemos, prácticas que a veces son de algunos sectores o algunas regiones en el mundo. Debemos de pensar eso. Es por eso que debemos de concluir o entender también que la brujería es algo demoníaco. La lección también aborda algo interesante y es lo siguiente: ¿de qué manera la muerte era manifestada o era entendida en el Antiguo Testamento? La idea de que los muertos pueden estar vagando, pueden comunicarse con los vivos, es una creencia que no la encontramos en el Antiguo Testamento. Al contrario, en el Antiguo Testamento encontramos pasajes como Salmos capítulo 6 versículo 5 o el capítulo 115, 17, donde nos habla explícitamente de que los muertos ya nada saben, los muertos van al descanso, van a la tierra. Entonces, al menos en el Antiguo Testamento no encontramos un fundamento para que pensemos que los muertos tienen alguna comunicación. Ahora, cuando vamos, por ejemplo, a pasajes del Nuevo Testamento, encontramos que la muerte es como un sueño, que la muerte es un descanso antes de la resurrección. O sea, hay una creencia, hay una esperanza en la segunda venida. Ahora yo quiero preguntarte algo, y es lo siguiente: si los muertos, por ejemplo,
ya está en el cielo. Si alguien cuando fallece o muere va al cielo inmediatamente, ¿de qué serviría la segunda venida? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Es un razonamiento básico de acuerdo a las creencias que nosotros tenemos, de acuerdo a la Biblia. Si alguien ya falleció y va automáticamente al cielo, ¿de qué manera? O sea, ¿de qué serviría la segunda venida? En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, Juan capítulo 11, versículo 11 al 14, la historia de Lázaro, por ejemplo, cuando Jesús regresa y Lázaro ya falleció, y entonces él hablando, dialogando con una de las hermanas de Lázaro, ella le dice claramente: sí, yo sé que mi hermano resucitará, pero va a resucitar en aquel día. Existía la creencia de la segunda venida, la resurrección, y entendían que la muerte era como un sueño y que la vida estaba garantizada solamente en Cristo. Ahora, nosotros entendemos que la resurrección de Cristo, y principalmente esbozada por el apóstol Pablo en Romanos, entendemos que nuestra garantía de resucitar en aquel día tiene que ver con la resurrección de Cristo. Así como Jesús resucitó, así también todos aquellos que mueran en Cristo van a poder resucitar. ¿Se dan cuenta de la idea que se ha ido tratando de entretejer, que se ha ido tratando de mezclar dentro del cristianismo? Es una idea muy sutil y que para algunos les puede sonar o sentir o le dar alivio aparente, pero es una idea totalmente satánica, herética realmente. No tiene un fundamento en la Biblia y también tiene un daño. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese intento? Si te dan cuenta, el intento es tratar de desvirtuar todo esfuerzo, toda cosa que Dios quiere hacer por nosotros. Si nosotros creemos en la inmortalidad del alma, entonces no tendría sentido ni un juicio, no tendría sentido ni una segunda venida de Cristo a esta tierra. Entonces, noten bien, hay una tendencia realmente a tratar de desvirtuar. Es importante que entendamos que esto, conforme va pasando el tiempo, los años y las décadas, y nos vamos acercando a los eventos finales, juega un papel importante. El espiritismo juega un papel importante, juega un papel crucial en la vida y en los engaños postreros. ¿De qué manera? Debemos entender que nuestra fe no se basa en los milagros. O sea, nosotros entendemos que tenemos un culto, tenemos una comprensión racional y emocional. Ninguna de las dos por separado va a ser ninguna guía fiel. Tenemos que estar equilibrados entre la razón y las emociones. Entendemos que al final muchas personas serán engañadas por guiarse o por dejarse llevar por las emociones. Es por eso que el diablo, cuando vamos a Apocalipsis o vamos a algunas partes de la Biblia, por ejemplo, vamos a Mateo 24, capítulo 5, versículo 11 y 24, cuando habla de que vendrán falsos cristos, cuando habla de que vendrán personas que harán prodigios, milagros espectaculares, van a prácticamente convencer a las personas por medio de eso. Van a haber manifestaciones sobrenaturales, y muchas personas, y principalmente aquellas que se han dejado guiar o se han dejado convencer o persuadir por espiritismo, van a comenzar a creer, van a comenzar a confiar en las herramientas o en los esfuerzos de Satanás. Es por eso que uno de los mayores esfuerzos, o más bien de los culminantes de Satanás, no solo es el hecho de que nosotros creamos en la inmortalidad de alma, sino que esto nos va a llevar en los últimos días a pensar o a creer que apariciones, nos van a aparecer seres queridos, es probable, nos van a aparecer personas en las cuales admiramos o confiamos en su palabra, pero que están muertos, que están en descanso, nos pueden aparecer, no porque realmente ellos sean, sino porque ese va a ser uno de los esfuerzos cruciales de Satanás. Ahora, no solo es eso. Cuando lleguemos a un punto en el cual Satanás quiera por completo persuadir,
va a haber algo más que Él va a hacer y que la Biblia nos enseña. Satanás se hará pasar por Cristo. Él va a simular, Él va a tratar de hacer un esfuerzo, pero claro, no tiene el poder, no tiene la majestad de Cristo. Sin embargo, Él va a tratar de simular o emular más bien la venida de Cristo. Él mismo va a ser Cristo. Vamos a verlo con señales, vamos a verlo con una apariencia como si fuera Cristo mismo, pero esa será uno de los mayores esfuerzos de Satanás. Por eso es importante entender que nuestro conocimiento, nuestro estudio de la Biblia, nuestra relación con Dios será nuestro único refugio o nuestra única garantía para enfrentar aquellas ideas o aquellos esfuerzos de Satanás. Quiero invitarte a que tu fe pueda estar cimentada en la palabra de Dios y eso pueda hacer de ti alguien que no sea engañado. No es por medio del esfuerzo propio, no es por medio de la confianza en sí mismo, es por medio de la confianza en Cristo Jesús y en su palabra. Dios te bendiga en este día.